ponemos de pie y vamos a abrir la sesión. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Señor secretario, va a dar lectura de la cuenta. Gracias, señor presidente. Se han presentado las siguientes urgencias. Suma a los siguientes proyectos. Establece el derecho a optar voluntariamente para recibir asistencia médica con el objeto de acelerar la muerte en caso de enfermedad terminal e incurable, al que define establecimientos de salud como asistenciales docentes. Asimismo, se ha presentado urgencia simple al proyecto de ley de salud integral y que modifica diversos cuerpos legales que indica. Se ha recibido una solicitud de audiencia del representante de la Asociación de Proveedores de la Industria de la Salud para exponer sobre la regulación de los dispositivos médicos. Don Carlos Cuadrado. No sabemos. No. ¿Puede ser un alcance de nombre o puede ser no es el mismo? ¿Es alcance de nombre? Es Cristóbal, claro. Invitación del presidente del Colegio Médico de la presidenta del Colegio Médico de Chile, doctora Ana María Arriagada, para reunirse con la comisión el día viernes 28 de marzo a las 12 horas con el objeto de presentar un análisis de la productividad médica en la sede que indica. Eso es todo, señor presidente. Gracias, presidente. Voy a dar enseguida espacio para hacer comentarios sobre la cuenta o puntos varios. Solamente recordar que el día de hoy tenemos en tabla los 3 proyectos. Tenemos el primer trámite constitucional, el de receta electrónica, que ha sido presentado por el senador Castro, entre otros senadores, y está invitada la doctora Ana María Arriagada por Zoom, el presidente del químico farmacéutico Jorge Cienfuegos. Tenemos seguir conociendo, discutiendo el proyecto del fortalecimiento de FONASA, distintos invitados, y el tercero, una solicitud del senador Sergio Gaona, el primer trámite constitucional de alimentación saludable. Entiendo que tenemos la posibilidad de comenzar inmediatamente con para que tratemos de ser lo más ejecutivos posible y aprovechar de pasar un aviso de utilidad pública. Yo he sido designado en la Comisión de Hacienda a partir del día de hoy, así que a las 10:30 voy a solicitarle a alguno de los parlamentarios que me pueda reemplazar si es que seguimos con la sesión a esa hora. Así que para los efectos de poder participar también en esa otra comisión a partir de las 10:30. Así que sobre la cuenta o puntos varios, señor senador, le ofrezco la palabra. Sobre la cuenta, señor presidente, respecto a la invitación del Colegio Médico para el viernes 28, ¿esa es una invitación que se hace a la comisión? Sí. ¿Se Sí. acordó día y horario con usted, señor presidente, o algo por el estilo, no? No, es una presentación que hacen ellos, viernes 28 sí, está el horario de la invitación, el 28 de marzo a las 12 horas. Pero no es para la Comisión de Salud. No, es una invitación perfecto, de ellos donde nos invitan el Colegio Médico con para otros actores. y creo que es bien atingente lo que se está conversando, reforma de FONASA, tiene que ver con el estudio de la Universidad Nacional Andrés Bello, hay hartas cosas que son interesantes, me imagino que ellos quieren plasmar. Efectivamente, parece una oportunidad muy interesante, pero un día viene para nosotros es fatal, no es posible. Pero es una invitación, ellos ponen la fecha y es el viernes 28 de marzo a las 12 horas. Ya, entonces, pedirle, presidente, que si nos pueden enviar las presentaciones, las documentaciones que entreguen, en fin, los antecedentes que pueden entregar para poder... Perfecto, la doctora Arriagada está acá en todo caso invitada el día de hoy por uno de los proyectos, así que se lo aprovechamos de transmitir si es que está escuchando, viendo la sesión y eventualmente hasta se podrá quizás tener acceso al contenido de esa reunión. Senador Castro. Solamente, presidente, parece que el micrófono se lo puede aparecer. Sí, 2 puntos. Uno es sobre el tema de sobreejecución presupuestaria en el sector salud. Yo la vez anterior lo planteé y como sigo llegando información de las crisis que hay en el subtítulo bienes y servicios de consumo, desabastecimiento, en fin, creo que sería pertinente un reporte oficial del Ministerio de Salud, de la autoridad superior, sea subsecretario, ministra, respecto a lo que está pasando en la red asistencial, porque todos los indicadores señalan, incluso voces de directores de hospitales, que la habitual crisis del último trimestre se adelanta a junio o julio de este año. Me refiero a la crisis de ya pérdida de recursos y todo lo demás. Entonces, yo creo que esto es pertinente que lo podamos tener como un antecedente formal, en una exposición formal respecto a qué viene en materia de financiamiento, lista de espera y crisis hospitalaria, que es un paisaje que nos ha acompañado harto rato, pero creo que estamos en marzo, entrando al otoño, con todo lo que implica la crisis respiratoria y todos los mayores gastos naturales de la época. Entonces, ojalá, si usted lo pudiera ver, en el momento que se pueda hacer una buena presentación al respecto. O incluso en Santiago, puede ser un día lunes, no sé, en el momento que sea pertinente. Eso es uno. Perfecto. Y 2, como la ley corta de ISAPRE lleva 10 meses de vigencia,
y se anunció el ICSA 2025, yo sugeriría, si pudiéramos en un momento determinado escuchar próximamente al superintendente, ya mirando la globalidad de lo que ha pasado en estos 10 meses. O sea, qué ha pasado con los excedentes, su devolución, los descuentos por la aplicación de fallo y el ICSA, que está anunciado ahora como la última medida. De modo de tener ya una panorámica más clara exactamente de cómo este cúmulo de acciones que vienen de la ley corta se aplica. Y eso le dé tranquilidad también o claridad a los usuarios. Acordémonos que en enero nuestro debate era la mala devolución de los excedentes, a gotera, ¿se acuerdan? Y eso motivó que trajéramos al comité técnico. O sea, creo que es momento de tener una recapitulación, presidente, del estado en que se encuentra la aplicación de alzas de precios, incluida la prima extraordinaria. Acordémonos que esto han sido muchas las variables que han estado dando vuelta en esta materia. Creo que sería bueno, y lo sugiero, presidente. Gracias. Perfecto. Se plantea la solicitud en los términos que ha señalado el senador Juan Luis Castro para que se pueda fijar fecha para esos efectos. Senador Sergio Gaona. Puntos varios, señor presidente. Sí. Bien, yo quisiera poder expresar la preocupación que tenemos respecto de los temas de la crisis de natalidad que tenemos en el país. Evidentemente, ya hace un par de años venimos escuchando la caída de la tasa de natalidad de Chile. Hoy día Chile está en el orden del 1.15, 1.16, cuando para las tasas de reemplazo es 2.1, el promedio de Latinoamérica es 1.9 hijos por mujer en edad fértil de los 15 a los 49 años, en fin. Y esto es un tema que hay que preocuparse ahora, porque esto va a tener un impacto enorme en 30 años más, cuando estemos hablando de pensiones, cuando estemos hablando de la economía, de la población activa en condiciones de trabajar, el mayor gasto en salud, en fin, por el envejecimiento de la población y todo ello. Por tanto, yo quisiera, presidente, que pudiésemos, más allá de los diagnósticos que hemos visto y hemos visto publicaciones bien continuas en la prensa respecto a esta materia, distintos estudios, el último estudio que presentó el INE, quisiera ver la posibilidad de que pudiésemos destinar una de estos días de comisión para que el Ministerio de Salud y expertos nos puedan decir, y especialmente los relacionados con el Estado, qué medidas se está adoptando para esto, qué política pública se está pensando para poder enfrentar esta crisis de natalidad que no es menor, que probablemente hoy día no la estemos sintiendo, pero que en 30 años más va a ser grave. Y por tanto, yo quisiera ver si puede ser la ministra de Salud o alguien que, sobre todo por lo que impacta en salud, lo que nos corresponde a nosotros, que nos pudiese contar qué es lo que están haciendo respecto al tema de la crisis de natalidad que tenemos en el país. Somos uno de los 10 o 15 países con la peor tasa de natalidad o la más baja tasa de natalidad del mundo. Entonces, evidentemente, a mí me gustaría que pudiese usted, presidente, organizar una sesión de la comisión y que pudiésemos hablar de este tema. Hay personas relevantes como el doctor Fernando Seger de la Universidad Diego Portales, que ha hecho estudios interesantes a lo largo de muchos años. Lo mismo la gente de la Universidad Católica, la gente de la Universidad del Desarrollo, el Centro de Estudios Públicos, en fin. Pero yo creo que es un tema que hay que poner en la mesa, presidente, y me parece a mí que esta comisión es la más adecuada, por lo menos partiendo por salud. Se han hecho algunos esfuerzos, hay algunos proyectos de ley relacionados con la fertilidad y todo, pero eso es como una pequeña parte del problema que es mucho más amplio, que es esta crisis de natalidad que le estoy planteando, presidente. Me gustaría que esta comisión se pudiera ocupar del tema y no solo pensar y leer los diagnósticos y lo que hemos estado viendo en la prensa, sino que efectivamente empujar una política pública que enfrente este problema, presidente. Perfecto. Yo creo, a ver, hemos discutido distintos proyectos de ley. En esta comisión la senadora Paulina Núñez nos ha visitado permanentemente. Es un tema que tiene que ser de preocupación, por cierto, desde la lógica de lo que va a ser nuestro país pensando en el futuro. Así que yo tomo el tema y me imagino que tiene que ser parte de la agenda de la comisión. Sí, me parece que sobre el punto, senadora Órdenes. Sí, muchas gracias, presidente. Efectivamente, yo creo que se está instalando y me parece muy bien en la agenda pública el tema de la baja en el número de nacimientos, la tasa global de fecundidad ha descendido de manera bien significativa y al menos a nivel de diagnóstico va más allá de iniciativas legales. Yo creo que los proyectos que hemos planteado a esta altura son barreras estructurales. Entonces, hay también
hay estudios sociológicos que a mí me parece que también es importante escuchar a esos profesionales, porque los temas laborales, las mujeres están retrasando la natalidad, eso también tiene otro tipo de implicancia, no tienen acceso porque no hay políticas en Chile que hagan accesibles tratamientos para la fertilidad, entonces creo que incluso hablar de un seminario, de un espacio mucho más amplio que nos permita abordar esta agenda de manera más integral, porque hoy día casi las condiciones no están para las mujeres, claramente para enfrentar un embarazo. Y creo que más allá si FONASA tiene un código más o un código menos para los temas que nos permitan abordar este tema. Así que me sumo y propongo incluso un espacio más amplio. Yo Muchas creo gracias. que tiene que ser un espacio amplio, así que absolutamente de acuerdo. ¿No es su pito el que está sonando el indicador? ¿No? ¿No? Ya. Está así. Por favor, sáquenle Sí. Se lo voy a sacar yo. Partamos entonces con la tabla. Tenemos, como lo señalaba el primer proyecto, está conectada, entiendo, vía Zoom la presidenta del Colegio Médico, doctora Ana María Arriagada, a quien agradecemos su presencia, su invitación que nos hizo para el próximo 28 de marzo a propósito del punto que mencionaba el senador Gaona. Y bueno, secretaria, para que nos cuente un poco de qué se trata el proyecto. Es primera vez que se trata en la comisión, Sí, ¿verdad? No se hace lo la hemos visto antes. relación. Perfecto. Sus señorías, toca ver en primer lugar de la tabla proyecto de ley en primer trámite que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de establecer la prescripción médica por medio de receta electrónica y sancionar su falsificación. El origen de esta iniciativa se ha dado aquí en el Senado y es una moción de los honorables senadores señor Castro González, señora Sebenperger y Núñez y señores Durreste y Flores. Se encuentra en primer trámite y ha ingresado el 15 de enero del presente año. El objetivo es establecer un sistema universal de receta electrónica para mejorar la seguridad en la emisión de recetas médicas, reducir las falsificaciones y proteger la salud pública. A su vez, fortalecer las sanciones asociadas a la falsificación o mal uso de recetas médicas, tanto en formato papel como digital. La estructura del proyecto consta de 2 artículos permanentes y no tiene urgencia. Eso es todo, señor presidente. Perfecto. A ver, además está decir que este proyecto igual tiene alguna relación con el proyecto que se reanudó, se tuvo una conversación en la comisión mixta la semana pasada que es ley de fármacos, que es bastante más integral, pero esto toca una parte de algo que sí estaba abordado en ese proyecto, así que así como el tema de dispositivos médicos está siendo abordado en el proyecto FONASA, como este tema tiene un tratamiento específico acá, que me parece una buena iniciativa, que lo veamos y que tengamos una discusión sobre el particular. Yo no sé si quizás los autores o le damos la palabra al Colegio Médico primero para que nos cuente un poco la mirada que tiene el Colegio Médico respecto a este proyecto, que obviamente impacta o tiene incidencia ya que son los emisores los que están más involucrados en este asunto. Así que, doctora Ana María Regada, si es que está disponible, sí, está disponible, no sé si tiene presentación, pero le ofrezco la palabra para que nos pueda comentar sobre este proyecto. Sí, muchas gracias, presidente. Saludo al resto de los miembros de la comisión. Estoy muy contenta, además, de que podamos, de alguna manera, devolver al espacio tan abierto que ustedes siempre nos han ofrecido, devolverlo eso con nuestra invitación acá, que podamos reunirnos en torno a algún proyecto de mejoría de la productividad médica aquí el día 28, así que estamos preparando esa sesión para que ojalá todos ustedes puedan acompañarnos. Tengo una presentación que ya se la mandé a la secretaria o secretario de la comisión, a ver si la puede proyectar, que son pocas diapositivas en relación a este tema. Quiero decir que este tema, aparte del proyecto de ley en el cual nosotros participamos en conjunto con el presidente del Colegio de Químicos Farmacéuticos, también se ha enriquecido bastante y estoy muy contenta que esté acá la gente de DIPOL, del Ministerio de Salud, de conversaciones, reuniones que hemos tenido con ellos y también de un seminario que tuvimos en conjunto con ProSalud en relación a la receta electrónica, los avances de eso y la prescripción. ¿Cuáles son los desafíos? Y esa es la primera, ¿cierto? Sí, los desafíos de la receta en papel, primero, que es susceptible, sin duda, a falsificaciones, extravíos e interpretación de lectura, ¿no? Y están todos esos memes que muestran la letra de los médicos, la verdad es que es bastante, a veces muy difícil de entender por los pacientes, por nosotros mismos, incluso cuando vemos recetas de colegas, y eso se presta para todo tipo de errores, ¿no?
y tiene sin duda un impacto negativo en la calidad de la atención. Dificulta además el seguimiento del historial médico del paciente y de los medicamentos dispensados, con el riesgo que hoy tenemos también de eventos adversos, además por interacciones de un fármaco con otro, y un impacto negativo en la fiscalización. La siguiente. Entonces, el objetivo de este proyecto de ley que nosotros celebramos es mejorar la seguridad, la trazabilidad y la eficiencia en la emisión y el uso de recetas médicas, abordando las limitaciones que presenta el actual sistema basado en papel. La siguiente, nuestra propuesta en adherirnos a este trabajo legislativo es obviamente transitar hacia un sistema universal de receta electrónica para así otorgar mayor seguridad. Los colegios profesionales, mientras tanto, correspondientes y las Ceremis tendrían que estar a cargo de la edición, el control y la inspección de la impresión, distribución y entrega de talonarios de recetas médicas en soporte de papel, mientras se hace una transición que nosotros hemos pensado, y está en una diapositiva más adelante, de un plazo razonable, digamos, para transitar finalmente a una receta que sea completamente electrónica. Habría que otorgar legitimación activa a los colegios profesionales para ejercer ante tribunales las acciones y denuncias por el delito de falsificación de tales instrumentos, y el plazo que pensamos de transición es un plazo de 5 años. La siguiente. Este sistema permitiría entonces una prescripción segura, trazable, integrando información del paciente que además pudiera centralizarse de manera que estuviera asequible para médicos y farmacias autorizadas, lo que reduciría errores y fraudes, mejoraría la eficiencia en la atención del paciente y optimizaría también el control sobre medicamentos de uso restringido. La verdad es que la prescripción médica es parte fundamental del acto médico, y también el acto, por supuesto, de otras personas como matronas y dentistas que están hoy habilitados para ser prescriptores. Y el uso racional se define como la prescripción del medicamento más adecuado, con disponibilidad oportuna del mismo, a un precio asequible, y su dispensación en condiciones debidas y su utilización por el paciente en los intervalos y tiempo prescritos. Esto es una definición de la OMS a la cual nosotros adscribimos. Es parte integral del acto médico, como ya lo dije, y por lo tanto no está, por supuesto, está sujeta a todo lo que es la valoración del acto médico y los valores éticos, como no maleficencia, no causar daño, buscar el beneficio del paciente, preservar su espacio de libertad y decisión. Siempre tiene que ser parte de una decisión compartida, ¿no? Y también preservando el uso adecuado de los recursos, los costos, el adecuado balance riesgo-beneficio. Yo agregaría también un tema fundamental, que es el tema medioambiental, de controlar lo que es el mal uso de antibióticos y la resistencia antimicrobiana, que es hoy día un tema de primer orden en el mundo. Los resultados, bueno, en países en que esto se ha implementado, reducen en un 50% los eventos adversos asociados a la prescripción. Permitiría controlar la indicación de antibióticos, el control de alergias, evitar la falsificación, la comunicación entre el dispensador y el prescriptor, y además ir avanzando hacia la de-prescripción. Y lo hablamos en un seminario muy interesante y también en nuestra conversación con el Ministerio de Salud, con DIPOL y quienes manejan hoy día la receta electrónica, que esto pudiera ir también modernizándose y incluyendo otras herramientas como alertas en caso de alergia, alerta en el caso de cruce de fármacos que pudieran estar interactuando en forma no adecuada entre sí, y también favoreciendo lo que es la de-prescripción, sobre todo en los pacientes que son de mayor edad. ¿Qué se necesita entonces para optimizar esta e-receta? Bueno, un diseño participativo, creemos nosotros importante, que incluya grupos focales en el futuro, lo que es la receta electrónica, que incluya esto que ya señalé, sugerencias de prescripción según diagnóstico, de formas de administración, que realice cruces de información para evitar interacciones farmacológicas y que ayuden a prevenir alergias, interacciones, ojalá intencionar la prescripción de medicamentos genéricos, bioequivalentes, biosimilares, vincularlo con protocolos clínicos y solicitud de exámenes. Y nosotros creemos entonces que de alguna manera lo normal en un país que se va modernizando y va cada vez creciendo en seguridad sanitaria es ir transitando en un periodo razonable, hemos pensado 5 años, a una receta electrónica. La siguiente. Ese es el grueso de nuestra presentación. Nosotros hicimos un proyecto que de alguna manera aumenta las penas, un proyecto que también define y saca un poco esta definición de la receta electrónica como un elemento que se da como en la esfera como de lo privado, ¿no? Y le dé un carácter como el que merece tener, y de alguna manera siempre se persiga a quien utiliza una receta falsa, a quien también compra un medicamento con una receta falsa o la presenta,
y eso es lo que nosotros estamos apoyando con este proyecto, que nos parece un buen proyecto, un proyecto que además es bastante acotado, sin embargo tiene un impacto muy fundamental, y con eso queremos evitar lo que pasa hoy día, por ejemplo, si uno va a una feria donde encuentra en el suelo, digamos, medicamentos dispensados sin ningún cuidado, sin ninguna receta, que va absolutamente en contra de lo que es la atención segura de los pacientes. Perfecto, doctora Rega. Se agradece su presentación. Vamos a proceder. Entiendo que el presidente del Colegio Químico Farmacéutico está ya presente. ¿O está por llegar? Sí, llegó. Está por llegar, pero sí que aprovechemos de interactuar con la presidenta del Colegio Médico, doctor Castro, y senador Chaguán. Sí, presidente. Justamente se trata de poder salir al paso en forma acotada a un problema que viene en desarrollo hace muchos años en Chile. Por un lado, la legibilidad de una receta. Legibilidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque como los que somos facultativos usamos nuestro recetario en nuestra práctica cotidiana permanente, papel, este documento cualquier chileno hoy día o extranjero lo puede llamar a una imprenta por teléfono, puede dar ciertos datos que pueden ser verídicos o falsos y puede mandar a imprimir 1000 talonarios a nombre de ese doctor, comillas, que puede ser o no ser de verdad. Yo, presidente, he sido víctima de esto años atrás y me encontré de a poco y conversando con el Colegio Médico, con distintos colegas profesionales de la salud, esto es un fenómeno creciente en el tiempo que es la falsificación. Pero también es creciente en el tiempo que en consultorios, hospitales, en el mundo privado incluso, la letra de los médicos ha sido históricamente un problemazo, porque ha llevado incluso a confusiones con peligro de daño. Cuando se confunde una insulina con una heparina, y aquí no estoy inventando nada, esto ha generado muertes en hospitales. O cuando se han confundido remedios que tienen siglas o nombres parecidos y no se sabe la posología, o sea, la dosis que tiene que usarse durante el periodo prescrito. Tercero, porque tenemos una cultura de automedicación. Y eso pasa no por una cosa de cofradía que los médicos, sino porque hay mucho producto farmacéutico que requiere receta médica. Si uno dice, mire, vitaminas, sales minerales, no, pues perfectamente uno las puede llegar y comprar en cualquier parte como ocurre. Pero muchos otros son productos sintéticos combinados que tienen efectos colaterales, que tienen efectos adversos, que tienen interacciones con otros medicamentos y por lo tanto requieren una prescripción. Como hoy día estamos en un mundo bastante complejo, aquí se buscan dos cosas simplemente. En el marco general de los temas de los medicamentos, solo con la ayuda del Colegio Médico, ir a un tránsito directo a una receta electrónica, que ha tenido éxito en el campo de las licencias médicas, pero en este campo no. Es decir, un instrumento de derecho privado con letra legible, portable, que esté registrada y validada por el receptor, en este caso, por ejemplo, el dispensador de una farmacia, va a llegar el presidente de los químicos farmacéuticos al momento de despachar, que quede en poder de la farmacia, que la persona la tenga en su móvil, ¿no es cierto?, cuando va a repetir la receta, cuando es crónico, si soy hipertenso, diabético, en fin, todos los meses, medicamento para lo que sea, o cuando es una receta retenida, que tiene que ser solo una vez, esa es por una vez porque queda ahí guardada, porque es un benzodiazepínico, un estupefaciente, etc. O sea, transitar de lo papel a lo digital parece razonable, y aquí se busca dar ese paso en una transición de 5 años. ¿Para qué? Para que el público, los pacientes, sientan agilidad, menos burocracia, no tener que ir al médico a cada rato por lo mismo, sino que tener una dimensión que sea mucho más amigable para tener una receta. Que se lea, o sea, que la receta todo el mundo pueda entender lo que dicen las letras, las palabras de la receta, que no sea un problema que hay que buscar un grafólogo para entender lo que el doctor quiso decir. Y 2, combatir el fraude. Combatir el fraude simplemente respecto de la falsificación, del error malicioso,
del mercado secundario, de la venta en cunetas, en ferias libres, de todo lo que implica ese submundo que se rodea en esto y que parte de una receta falsa. Esos son los únicos dos propósitos, presidente, que se buscan. Y yo agregaría simplemente que en consonancia con lo que ha sido siempre la discusión legislativa, en el caso del contenido de la receta probablemente ingresemos una enmienda, ya cuando se discute en particular, para que esto quede a tono con la ley de fármacos 2 en su momento, en el sentido de que el DCI o denominación común internacional sea lo que prevalezca como receta de puño y letra, en este caso ojalá electrónica, cuando ya ocurra, del médico. Y la fantasía, el nombre comercial, sea solo bajo excepción, vale decir, cuando no haya un principio activo en genérico o cuando haya más o 3 sustancias que compongan un producto o a solicitud del paciente. Que el paciente dice, mire, usted me da la amoxicilina, pero yo prefiero el Amoval para la guagua, porque el sabor del jarabe es distinto y por lo tanto es más amigable. Pero eso son todas opciones sobre la base de una piedra angular que sea una denominación común internacional. Y eso lo vamos a introducir también en la discusión para que sea un estándar ya aceptado por todos, porque siempre ha sido consensual. Esos son los puntos que quería destacar, presidente, del proyecto de ley. Perfecto. Senador Chaguán. Sí, presidente, recordar además que tenemos una ley de fármacos 2 que Sí, estamos... lo dijimos recién. Sí, Lo dijimos. pero quisiera plantearlo como presidente de la comisión, porque además hemos pedido la constitución de un comité técnico que está trabajando justamente en eso, pero además yo quisiera pedir, independientemente de aquello, que pudiéramos fusionar este proyecto con otras iniciativas que están sobre el particular respecto a recetas electrónicas en esta comisión. Entonces sería bueno que la comisión pudiera revisar cuáles son esos proyectos que están sobre receta médica y poder fusionarlas porque van en la misma dirección y que permite justamente... Estando en el mismo estado de tramitación Sí. no hay ningún inconveniente. Le pedimos a la Secretaría que pueda revisar, porque además estamos en estemos en la misma condición. que estén en la misma, exactamente, que la cuenta el próximo martes podamos revisar y si están en el mismo estado de tramitación no habría ningún inconveniente. Así que me parece... Okay. Y lo que usted plantea de la ley de fármaco, efectivamente estos son apéndices que se van separando y hacen más fácil también el despacho de temas así como dispositivos electrónicos, o sea, dispositivos médicos en la ley de FONASA, y entre otras. Así que me hace mucho sentido. Entiendo que está también presente don Juan Francisco Collado y del Ministerio de Salud para que es especialista en esta materia, si es que quiere dar su parecer, pero también le voy a dar ahora la palabra al presidente del Colegio Químico Farmacéutico y Bioquímicos de Chile, el químico farmacéutico don Jorge Cienfuegos. ¿Está disponible o no está disponible todavía? Secretario, don Jorge Cienfuegos está o no? ¿Lo tenemos en Zoom o está presencial? ¿No ha llegado todavía, parece? ¿No? ¿No ha llegado? Voy a aprovechar mientras vemos si avanzamos al siguiente punto de la tabla, senador Chaguán. Creo que sería relevante, porque usted ha hecho mención respecto al tema de la Comisión Mixta de Fármacos, que ojalá pudiésemos designar a alguien responsable de ese comité que había quedado de revisar las normas, porque hasta el momento no se ha convocado ningún trabajo y no hay nada concreto todavía para efectos Sí. Ve la ministra que pudiera designar a una persona que pudiera también hacer cabeza desde el Ejecutivo y la idea es que nosotros pudiéramos aportar y nos diéramos un plazo de aquí al miércoles, acá mañana, de tener de acá al viernes, un representante de cada uno de los senadores, va a hacer lo mismo con los diputados. Perfecto, porque sería importante, porque dado que no es tan fácil la construcción de un consenso en esa comisión, ojalá se pudiese comenzar a trabajar a la brevedad posible. Muy bien. Del Ejecutivo, le ofrezco la palabra al asesor legislativo. Presidente, Sí. muchas gracias. Saludarles. Nuevo asesor Buenos días. legislativo. Sí, Cristian Miquel. Sí. Mire, presidente, quiero solamente dar cuenta de lo que se conversó con la ministra cuando la ministra estuvo acá en relación al proyecto de Fármacos 2, que el Ejecutivo está disponible para empujar lo que decidan ustedes como parlamentarios y como miembros integrantes de la Comisión Mixta, pero que eso es una iniciativa de reunirse de ustedes, donde nosotros vamos a estar presentes para poder apoyar.
pero estamos esperando que nos puedan citar los asesores a ese trabajo de comisión disponible. Nosotros enviamos los nombres de las personas desde el Ministerio que van a estar presentes, tanto técnico como asesoría legislativa. Perfecto. Eso, presidente. Perfecto, muchas gracias. Acá, perfecto, el oficio y la convocatoria para que se puedan reunir a la brevedad posible y empezar a trabajar. Le damos la bienvenida a don Jorge Cienfuegos para que nos pueda entregar comentarios respecto de este proyecto de ley en particular, para que nos cuente cuál es la visión del Colegio de Químicos Farmacéuticos, de químicos farmacéuticos y bioquímicos de Chile. Entiendo que asociación gremial, para ser más específico, AG. Exacto. Así que, don Jorge, no sé si trajo alguna presentación, ¿quiere hacer algún comentario? Estamos en el proceso de... Perfecto, perfecto. Bueno, primero que nada les ofrezco las disculpas por la tardanza. Hubo un tema ahí histérico para que nos pudiéramos bajar del bus, pero todo bien. Por suerte la presentación es corta, así que va a su tranquilidad mental también. Bueno, chicos, senadores y senadoras, y obviamente a los presentes, les hacemos un par de comentarios al boletín 17.355-11 sobre prescripción de medios de receta electrónica y sancionar la falsificación. No sé si lo alcanzan a ver bien, ¿cierto? Si no, igual lo voy leyendo, así que no se preocupen. Igual hay un tema ineludible, y nosotros queremos comenzar por eso, que es la ley de fármacos 2. Les queremos plantear esto porque finalmente es un estado de discusión que lleva una década y existen temas indiscutiblemente positivos, pero sin avance. Entonces es importante tener en cuenta esto para poder conversar este proyecto que estamos comentando. El proyecto incorpora elementos sanitarios y de seguridad pública, que también es algo muy relevante, profundamente demandados por la ciudadanía y por los expertos. Así que obviamente ahí está el elefante en la habitación, porque es algo que hay que comentar en la ley de fármacos 2. Comencemos por lo positivo. Primero que nada, valoramos la iniciativa, la consideramos un aporte en temas de edición, la fiscalización y la persecución de delitos con respecto a la prescripción. Impulsa un proyecto que transversalmente ha sido considerado positivo, temas de interoperabilidad, seguimiento, trazabilidad, información para políticas públicas, elementos que hoy día estamos ciegos. Hoy día ya hemos hablado en reiteradas ocasiones con el Ministerio de Salud, y muchas de las decisiones que han tomado los gobiernos transversalmente con respecto a medicamentos son temas que se huelen, digámoslo así, son de la guata muchas veces, sin el dato particular, incluso datos que nosotros compramos de manera segmentada, vamos a decirlo así, a una empresa, en un tiempo era IMS Health, hoy día es IQVIA, datos que hoy día podríamos tener también a través de esta receta electrónica que ya está instalada. Y se hace cargo de una parte del tema de seguridad, tráfico y narcotráfico de medicamentos. Hemos tenido muchos casos, de hecho ayer, si me recuerdo, salió otro más en un hospital con respecto a fentanilo, que es un tema simplemente de mirar en el futuro lo que ocurre en Estados Unidos, porque es un tema que hoy día a todos nos preocupa. El tema del tráfico y el narcotráfico hace unos años era un tema bien lejano. Hoy día es un tema que nos pisa los talones y que finalmente está afectando a servicios de salud, hospitales, SESFAM, farmacias y todo transversalmente. Tenemos, o por lo menos el proyecto también aborda una deuda histórica con la dispensación en farmacias. Los invito ahí a ver un par de las recetas clásicas, como por ejemplo la que no tenemos la más remota idea que dice la del lado izquierdo. Pese a que, ojo, que es importante, nuestra regulación, por lo menos el Código Sanitario, habla y dice directamente que cualquier prescripción tiene que ser con letra imprenta legible. O sea, cualquiera de estas recetas yo las podría determinar como ilegales. Pero en la práctica esa ilegalidad no se toma todavía como una especie de juego, entre comillas, y lo encuentro con la gravedad que lo digo por las palabras, donde los médicos tienen letra de médico, obviamente otros profesionales también que prescriben, y los farmacéuticos lo toman también como un juego diciendo que yo puedo lograr descifrar esto. Y esto finalmente se presta para un juego bien macabro porque eventualmente si nos equivocamos podemos matar a alguien. Y eso es algo que ocurre y se ha visto en otros países. Una de las medidas que se ha tomado de manera importante es la receta electrónica para hacerse cargo de eso. Así que este proyecto se hace cargo de eso. Y lo segundo, que
también se lee con la letra de prescriptor, pero abajo dice a permanencia. Que eso es un elemento que es súper simple, práctico, y nos encontramos todos los días a nosotros en farmacias, que las personas tienen recetas que dicen a permanencia, lo cual no existe. Pero explicarle eso a una persona es complejo porque finalmente, por dos razones. Uno, tenemos una mochila desde el área farmacéutica, año 2011, cuando ocurre la colusión. Las personas no confían muchas veces en las farmacias. Y eso es un tema. Y por otro lado, el tema de que no sabemos si los prescriptores ponen a permanencia por desconocimiento, que lo hemos visto en otras ocasiones, o directamente es esto ya no es mi problema, pero el problema se traspasa al ciudadano y finalmente lo condenan a tener un ping-pong entre el ciudadano y la farmacia, y obviamente eso el ciudadano es el que pierde. Teniendo en cuenta en ese sentido, creemos que, o por lo menos así como no temas negativos, sino que tener en cuenta es por qué nosotros o el proyecto plantea 5 años, porque plantea que nos vamos a demorar 5 años en hacer esto. Bueno, lleva más de 4 años y 2 gobiernos la receta electrónica. O sea, esto no es, estamos planteando un horizonte temporal que no sea práctico. O sea, por eso creemos que el proyecto se hace cargo de buena manera de eso. ¿Cuántos funcionarios, esto es una duda que la hemos planteado en otras ocasiones cuando hemos venido a esta sesión, funcionarios trabajan exclusivamente en receta electrónica en el Ministerio de Salud? Y los recomiendo que ustedes como comisión pudieran pedir ese dato de manera certera. Nosotros sabemos que son pocos, para no decir una persona de 11 horas, pero ¿para qué vamos a decir eso ahora? ¿Cuántos recursos están destinados a implementación y el mantenimiento evolutivo de esto? Nosotros lo conversábamos, tuvimos hace poco una discusión muy agotadora finalmente del presupuesto nacional. ¿Cuánto del presupuesto nacional se destina a esta receta electrónica que todos la vemos con buenos ojos? Perfecto. ¿Cuánto se está utilizando? ¿Cuáles son las brechas y en qué horizonte plazo queremos abordarlo? La brecha digital, la aceptación de los prescriptores, de los dispensadores y del público en general. Esto es un tema que avanzó de manera importante en pandemia, pero luego retrocedimos, porque tuvimos un avance importante y luego simplemente se le puso un freno de mano y creemos que este proyecto justamente se hace cargo de eso y puede darle ese dinamismo que se requiere. Sostenibilidad del sistema y acceso a medicamentos son dos temas que hoy día están sobre la mesa en múltiples lugares. O sea, me refiero a acceso, vamos a decirle, no solamente a medicamentos, y sostenibilidad del sistema. Son temas que preocupan tanto para la reforma como para eventualmente cualquiera de los proyectos, cualquiera de los elementos que nosotros queramos plantear para mejorar el ecosistema sanitario y farmacéutico. Así que creemos que también el proyecto está en esa línea. De lo sanitario y de seguridad es un avance, eso sin duda. ¿La prescripción y la dispensación electrónica permite mejorar la seguridad del paciente y la información a medicamentos en Chile? También, o sea, lo vemos como algo positivo. Pero sabemos que hay múltiples temas que requieren atención del ecosistema sanitario, pero creemos que esto es un avance concreto y en ese sentido no solamente lo vemos con muy buenos ojos, sino que creemos que también podemos, como, vamos a decir, sector sanitario, ustedes desde uno de los poderes importantes del Estado, plantear una solución a la ciudadanía que finalmente la está demandando hace mucho. Y creemos que aquí hay un elemento que podemos darle esa energía, ese envión, no solamente desde lo técnico, sino que también desde una señal que estamos haciendo bien las cosas y queremos seguir avanzando a un Chile que está en el 2025, pero todavía seguimos ocupando tecnología de los años 60, porque tenemos cosas en papel que finalmente algunas de ellas no tienen mucho sentido. Eso, muchas gracias por la invitación y obviamente a ustedes por la espera. Gracias. Yo creo que han sido aportes bastante contundentes. A ver, yo quiero hacer una sugerencia a la comisión, porque estamos, si está la solicitud, quizás el secretario me puede corregir, si está la solicitud de ver la posibilidad de fusionarlo con otros proyectos de ley, yo no tengo inconveniente en que avancemos en la tramitación, incluso en la votación en general del proyecto. El tema es que no vayamos y además entiendo que no se puede porque es la primera sesión. Quizás usted me comenta los alcances reglamentarios, secretario. Más que nada, señor presidente, porque si vamos a estudiar la fusión con otros proyectos y lo aprobamos en general, digamos... Exactamente, esa es la duda que yo tenía. O sea, si lo aprobamos en general y no está en el mismo estado de tramitación. Perfecto, lo ponemos en el primer punto de la tabla y vemos con la posibilidad de fusión de los otros proyectos. Así que para que y le informamos antes a los miembros de la comisión los proyectos que se podrían fusionar. Perfecto, claro, porque tiene que ser simple, porque si entramos en complejidades adicionales, el tema se enreda. Yo creo que esto es un tema de fácil despacho, así que... Perfecto. Estamos entonces, damos por concluida la discusión del primer punto de la tabla y pasamos al segundo punto de la tabla, que es el estudio del proyecto de ley. Seguimos con el estudio del proyecto de ley en primer trámite constitucional que fortalece FONASA.
Está invitada la directora del ISP, del Instituto de Salud Pública, doctora Caterina Ferrecchio, acompañada de la jefe de la Fiscalía del ISP, señora Mariela Meck, y el jefe de gabinete, señor Luis Brito, y el director de Senabast, señor Jaime Espinosa también. Así que vamos a ofrecerle a ellos dos. Es que sobre el tema anterior puedo... Sí, por supuesto. Claro, bueno, yo creo que la discusión en particular vamos a avanzar en los detalles, pero claramente, o sea, hoy día es muy fácil falsificar una receta, dado el formato papel. Entonces creo que el primer desafío para el sistema es, además por los tiempos, avanzar hacia un sistema electrónico, por los temas de seguridad, es más eficiente, permite mayor trazabilidad. Pero acá la pregunta, quizás para la próxima sesión, pero ¿están las condiciones de interoperabilidad? O sea, las fichas clínicas, que es un gran avance, estamos en eso. Vamos a probar esto. Yo creo que hay que tener cierta certeza en esta transición de 5 años, al menos un cronograma mínimo de cómo vamos a poder dar viabilidad a un proyecto y que no aparezca como letra muerta. Sí. Otro tema, cuando una persona va al médico y le dan una receta, uno espera obviamente que el medicamento sea efectivo, pero también pensamos en los costos para el bolsillo de los usuarios. Y con el tiempo yo creo que las personas han aprendido mucho sobre los genéricos, los bioequivalentes, porque en general son más baratos. Entonces, acá no se establece como obligatoria la denominación común internacional. Yo creo que ese es otro tema que también lo dejo... Sí. No, Le pediría que no me interrumpan, o sea, de verdad, entre el dióxido, la calidad del aire, entre otras cosas, el chiste repetido, uno esperaría que... Estoy hablando sobre el proyecto, estoy solo tirando los titulares para una respuesta posterior, ni siquiera estoy pidiendo que se responda en el minuto. Pero creo que algo que tenemos que avanzar es lo mismo en el tema de las licencias. Los temas de interoperabilidad son fundamentales dentro del sistema de salud. Y si no están en esas condiciones, es bien difícil que podamos hacer efectivo distintos proyectos de ley, no solo esto. Yo creo que este es muy valioso porque otorga mayor seguridad, previene los temas de falsificación. Y otra cosa, si hay diagnósticos respecto a cuáles son los medicamentos respecto a cuál hay mayor falsificación. Yo no sé si está ese dato, yo no sé si son psicotrópicos, o sea, porque no... Creo que es bueno también tener a la vista esa información. Muchas gracias, presidente. No, se agradecen los comentarios y creo que para poder tenerlos presentes a la hora de la próxima sesión, cuando volvamos a discutir este proyecto, comentarios adicionales, las experiencias comparadas, donde finalmente se termina eliminando la receta física y se pasa a algo 100% electrónico, si hay evidencias comparadas. Creo que sería útil tener esa información, quizás se la podemos solicitar. Lo veo ahí tomando nota atentamente a nuestro asesor de la Biblioteca del Congreso, quizás para que se pueda revisar respecto a esto, en términos de... Porque es algo que obviamente es un cambio cultural importante, pero creo que dado la importancia del tema sería útil saber cómo ha funcionado en otros países. Perdón, antes de ofrecer la palabra al senador Juan Luis Castro, también que quiere hacer un comentario final, una precisión sobre esto. También entiendo que está la presidenta del Colegio Médico pidiendo la palabra para hacer una precisión final también. Así que a la doctora Arriagada y después al senador Juan Luis Castro. No, yo pensé que había terminado la discusión y quería agradecer y despedirme. Eso. Pero siempre bienvenida, presidenta. Y nos estamos viendo ahí el próximo, bueno, cuando sea necesario acá en la comisión, y el próximo, la invitación que nos hizo para 2 viernes más en el colegio médico. Senador Jorge también. Gracias. Senador Castro. Solo para precisar, hay una gran experiencia acumulada en el tránsito de la licencia médica de papel a la electrónica en los últimos 10 años. Ahí hay una experiencia acumulada que es espectacular y que aquí se aplicaría en rigor casi a la letra, porque ha permitido que hoy día el 96% de la licencia médica sea digital. Y 2, no quería interrumpir a la senadora, pero solo ratificar lo que dije desde el principio. Este proyecto requiere una enmienda que vamos a presentar, ojalá unánimemente todos en su minuto, que introduzca la denominación común internacional como la forma de prescripción estándar, universal para los médicos, y solo bajo excepcionalidades calificadas vaya el nombre de fantasía o nombre comercial en casos muy precisos, ya sea requerimiento al paciente, ya sea porque hay más de 3 moléculas formando parte del producto, o no tengo una base de un genérico, ¿verdad?, del producto, porque a veces son hormonas o antineoplásicos que no tienen un equivalente genérico. Solo bajo excepción, pero con DCI universales. Sí, yo solamente, sí, es un tema archidiscutido, y de hecho
la definición actual del Código Sanitario en el artículo 101, o sea, establece a modo de obligación agregar el DCI, lo que pasa es que lo establece debiendo agregar a modo de información. Y ahí es donde quizás esa es la palabra que confunde, pero esta discusión la hemos tenido, la zanjamos legislativamente hablando, así que a mí me parece que es un tema importante. Y en su momento existía una posición importante de los prescriptores, particularmente del Colegio Médico, y eso es algo que se ha ido superando en el tiempo, así que me parece que es un tema de... Sí, es un tema de... Bueno, también nos van a poder entregar su opinión, pero yo no vi que plasmaran algún reparo respecto a este tema en particular, así que es parte también de lo que va a ser la discusión y el despacho en la próxima semana. Así que pasamos al segundo punto de la tabla. Ya he dicho quiénes son los invitados. En el orden de las personas que tenemos invitados, tenemos del ISP, la doctora Caterina Ferrecchio y director de Senabas. Ambos dos partimos ofreciéndoles la palabra para que puedan hacernos los alcances, comentarios de los aspectos particulares en sus áreas de trabajo y también alguna más general, si les parece atingente. Le ofrecemos la palabra sobre este proyecto de ley. Doctora Caterina. Perfecto. Muchas gracias, señor presidente. Primero agradecer que esté este proyecto, que para nosotros es muy importante. Bueno, los dispositivos médicos, lo primero es ver un poco a qué le llamamos dispositivos médicos. Ustedes van a ver que a diferencia de los medicamentos, esto es súper amplio, ¿no? Puede ser un software o un artículo que se usa para prevenir o diagnosticar o tratar un problema de salud, rehabilitar también. La separación, que es un poco pragmática, es que el dispositivo médico no lleva implícito un medicamento y entonces eso separa, sin embargo, a veces se puede usar con medicamento, pero el dispositivo médico no lleva medicamento. Lo segundo es que hay toda una familia de dispositivos médicos que son los diagnósticos in vitro, cuando las personas se hacen muestras para diagnosticarse, por ejemplo, VIH o alguna otra dolencia. Esas son como las definiciones. Veamos la próxima. Bueno, hay más de 2 millones de dispositivos médicos y cuando uno los trata de categorizar, bajan a 22.000 categorías. O sea, realmente es un campo muy amplio. Son diversos y es un área muy competitiva en el punto de vista de producción, porque bueno, genera negocio, entonces está siempre innovándose y el hecho de que haya tanta innovación es un desafío para los reguladores. Es mucho mayor la diversidad de dispositivos médicos que de medicamentos. Los riesgos de los dispositivos médicos no solo son inherentes al dispositivo, sino a cómo lo usan. Entonces, tanto el usuario como el médico, el profesional. Entonces, si no hay suficiente competencia, pueden tener problemas de salud por no saber usarlo. Lo otro es que Chile es importador de más del 95% de los dispositivos médicos. Y los importamos de los países desarrollados en general. La próxima. Bueno, ¿cuál es la situación regulatoria al día de hoy? Es que los dispositivos médicos están regulados en el Código Sanitario y en el Decreto Supremo 825. El decreto, en el fondo, regula 10 dispositivos que corresponden a 5 grupos de dispositivos, que son, yo le llamaría dispositivos menores en general. Después en la ley Ricarte-Soto también se incorporan la recomendación del uso de dispositivos médicos, pero ni uno de los que recomienda están regulados. Y el Decreto Supremo 825 está sin modificación desde el año 98. Y los dispositivos médicos realmente son una revolución. Recién el año 2023 la OMS hace su marco teórico para estos dispositivos. Entonces es un campo nuevo. La próxima. La ley Ricarte-Soto, por ejemplo, que les voy a dar el ejemplo de dispositivos que indica que debe usarse y que no están regulados.
para esclerosis lateral amiotrófica, por ejemplo, silla de ruedas neurológicas, equipo de ventilador mecánico, y entre otras cosas. Ese tipo son dispositivos médicos. Diabetes tipo 1 inestable, se recomienda un infusor subcutáneo continuo de insulina, dispositivo médico. La insulina es medicamento, pero el infusor es el dispositivo. Epidermolisis bulosa, recomienda unos kits de curación desechables y vendas elásticas y vendajes particulares. Esos son dispositivos médicos. Después, distonía generalizada, recomienda una estimulación cerebral profunda e implantable en el cerebro. Para la hipoacusia se recomienda implante coclear, que tampoco está regulado. Y la nutrición enteral domiciliaria para pacientes que están en condición que no pueden alimentarse. Bueno, son ejemplos que ustedes ven que estamos indicando su uso y no los tenemos regulados. La próxima. Entonces, como les decía, el 2023 la OMS es un marco regulatorio en el cual pone 3 puntos centrales que recomiendan los países. Lo primero es la convergencia regulatoria o reliance, que es lo que nosotros nos comprometimos con el Congreso a hacer con los medicamentos, que consiste en que si 2 agencias reguladoras reconocidas por la OMS como de alta vigilancia han aprobado un medicamento, entonces nosotros podemos hacerle una revisión rápida en el instituto. Eso nos gustaría, entonces lo recomienda también para los dispositivos médicos. Lo segundo es el enfoque basado en riesgo, o sea, darle prioridad. Ustedes vieron que los dispositivos son desde una cosa para tomarse la temperatura hasta un implante intracerebral. Entonces, darle prioridad. Y lo otro es la implementación gradual, porque los países no tienen regulado esto, la mayoría de los países en desarrollo. Por lo tanto, recomienda que se haga gradual, con la intención de llegar a un sistema robusto. Entonces, esto es lo que nosotros estamos proponiendo en la nueva ley de... bueno, esto es lo que la ley de fármacos 2 avanzó, ¿no es cierto?, en el sentido de que aparecen los dispositivos médicos y nos da la indicación de regularlo. Sin embargo, como les digo, recién el año antepasado sale la recomendación de la OMS, entonces no las consideraba, por cierto, porque esto fue del año 2015. Entonces, el sistema requería decretos ministeriales para decidir qué se regulaba. Y eso es lo más ineficiente que hay, porque la evolución que tiene esto implicaría decreto para cada cosa y mientras no había el decreto, el ISP no podía regular. Ahora eso es fácil de cambiar. Te mantiene esa limitación. También que no incluye el reliance, pero no es un problema porque nosotros, la confianza regulatoria, lo que ya dije recién, que si 2 países de alta vigilancia, nosotros lo hacemos corta, lo hacemos abreviada. Igual tenemos que revisarlo, pero abreviado. Entonces también lo podemos aplicar, pero la ley no lo trae. Y también tiene una mirada que le llamamos muy farmacéutica, que no reconoce la complejidad que tienen los dispositivos médicos. Entonces se trata de que nos metamos en una camisa que no nos cabe. Pero son cosas que igual es un avance en el sentido que nos reconoce y después no puede modificarlo. Sin embargo, esta ley ya lo trae al día de hoy. Y lo otro, que reconoce las singularidades y acoge la propuesta de la OMS que ya mencioné. La próxima. Entonces acá si lo comparamos los temas prácticos, el esquema regulatorio actual versus la ley que estamos proponiendo, el esquema actual solamente autoriza 5 categorías que son guantes, jeringas, desfibriladores, preservativos y diagnósticos in vitro. La ley que estamos proponiendo es ilimitada, o sea, no hay que estar uno por uno. Lo segundo, el actual exige que se haga una evaluación completa del dispositivo. Eso, en Chile hay solo una empresa que puede evaluar dispositivos en el área privada. Entonces, en el fondo, los productores nacionales no tienen ni una motivación por producir. Pero exige que lo hagan entero. En cambio, nosotros aceptamos que 2 agencias reguladoras lo hayan aprobado, agencias de alta vigilancia, no cualquier agencia. Después, la tercera diferencia, la escasa producción local de dispositivos médicos. La razón que me dan a los empresarios que nos van a pedir apoyo
a que los liberalicemos, es que ellos si no pueden exportar, no pueden producir, porque el mercado chileno es muy pequeño. Y para exportar tienen que haber sido regulados por la Agencia Nacional. Y como nosotros no tenemos esa competencia, ellos no son regulados por nadie. Entonces no pueden exportar. Si nosotros nos regulamos, van a poder haber exportaciones porque los vamos a poder regular. Entonces esto para los empresarios es importante y para nosotros desde el punto de vista de salud pública nos asegura autosuficiencia para la próxima pandemia. Vamos a poder nosotros producir cuestiones y registrarlas acá. El reglamento actual también tiene un problema que le da al instituto un par de funciones y a la Ceremi otro par. Ninguno de los dos tiene todas las funciones. Nosotros solo fiscalizamos al laboratorio que autoriza dispositivos médicos, que es el CESME, que es uno particular, y autorizamos bodegas y hacemos tecnovigilancia del mercado internacional y nacional. Pero ninguno de los dos, y la Ceremi solo fiscaliza los que están bajo control. Entonces la ley nueva entrega todas las competencias reguladoras al ISP, el cual delega en la Ceremi, porque nosotros no tenemos oficinas regionales. Entonces las Ceremi fiscalizan y vigilan en su sector, pero toda la regulación y la autorización está en manos nuestras. Eso, la próxima. Bueno, ¿qué esperamos que pase? Y esta es la última. ¿Qué esperamos que pase con el proyecto de ley que se posicione Chile en el ámbito internacional? Porque es un requisito que seamos capaces de regular dispositivos médicos para estar en el nivel de autoridad de calidad internacional. Vamos a poder hacer controles regulatorios pre- y post-comercialización y apoyar a los eventuales productores locales. Se va a hacer de manera progresiva y vamos a partir por los de mayor riesgo. Vamos a usar la Reliance, vamos a asegurar que los dispositivos médicos que se usan en Chile sean eficaces, de calidad y seguro, que esa es la meta. Y la responsable de la educación es el ISP y la Ceremi. Eso creo que era lo último. Eso, muchas gracias, presidente. Muchas gracias, creo que ha sido bien atingente y sobre todo demostrar cuáles son las diferencias que tienen entre el proyecto de ley de fármacos 2 y lo que se presenta en este proyecto. Creo que eso es lo más relevante y obviamente hace más pertinente esta regulación y más actualizado lo que está considerándose hoy día por la OMS. Antes de darle la palabra a don Jaime Espinosa de la Cenabas, yo aprovecho de reiterar lo que dije, que me tengo que retirar a la Comisión de Hacienda, así que el senador Sergio Gaona va a asumir en reemplazo la presidencia. Así que hacemos el cambio. Muchas gracias y seguimos con la tramitación del proyecto. Y atención con los indicadores para las ventanas y todo, senador Gaona, que es muy importante siempre en esta comisión. ¿Ya? Gracias. Gracias, presidente. Hay que abrir la ventana. Bien, doctor, estamos con el ambiente adecuado, ¿no, doctor? Ya, muchas gracias, senador Castro. Bien, vamos a continuar entonces con las exposiciones en estas materias. Entiendo que ahora debiera exponer el señor director nacional de Cenabas, don Jaime Espina, ¿no? Que está acompañado por los señores Alan Muglasti, Héctor Hernández y Cristian Venegas. Don Jaime, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Si podría, Secretaría, poner la presentación, por favor. Ya. Muchas gracias. Bueno, saludo a los señores senadores y a la directora del ISP, la doctora Ferrecho, y parto con la presentación. El objetivo es explicar el impacto que tiene este proyecto de ley en la institución que yo lidero. Pero antes de partir con esas precisiones, quiero contarles muy rápidamente en qué está la institución y cuál es el impacto que tiene hoy día. Estamos sistemáticamente en los últimos 10 años, con los diversos gobiernos creciendo sistemáticamente y generando un mayor aporte sistemático también a la red de salud pública y también a la privada en varios escenarios, en pandemia particularmente y cuando hay escasez nacional de algunos fármacos. Estamos transando 1.700.000 millones al 2024 y, por favor, la siguiente. Somos el principal comprador del mercado público y generamos un ahorro de 642.000 millones de pesos para el Estado
por esta compra eficiente que hacemos generando una agregación de la demanda de la red pública particularmente y en algunos casos también en condiciones de emergencia de la privada. La siguiente, por favor. Démosla completa. Es importante siempre recordar que el modelo de operación de Cenabás no tiene bodegas propias, ¿ya? Y en el 98% de nuestra operación el fármaco negociado por Cenabás para satisfacer las necesidades de la red pública va directamente desde la industria farmacéutica a los establecimientos hospitalarios, no pasa por nuestras manos, ni física ni contablemente. Por lo tanto, Cenabás, a diferencia de la Cenabás antigua, no tiene mayores deudas con la industria y se controla muy eficientemente, eliminando este eslabón de la cadena que teníamos antes, el proceso de abastecimiento. Con eso hemos llegado a este ahorro y a un porcentaje de entrega que es del orden del superior al 90%, varía entre el 93 y el 97%. La siguiente, por favor. Aquí están los aspectos del proyecto de ley que atacan o afectan positivamente a Cenabás en su rol y que la fortalecen, ¿ya? Cada uno de estos aspectos que vamos a revisar en detalle son cuestiones que a nosotros nos van a ayudar a la institución a mejorar su desempeño y a tener una mayor presencia y un mejor rol en el cumplimiento de este valor de una mayor eficiencia en el proceso de abastecimiento de la red de salud. ¿Okay? En particular, voy a mirar muy simplemente, el rol de intermediación es reconocer esto que es de facto real, pero que no está presente en la ley. La ley nuestra, nuestro decreto vigente, y que debiera ser modificado prontamente, nos reconoce como una institución que debe tener más de 100 funcionarios de bodega. Y no tenemos bodega, ¿ya? Y solo 25 profesionales. La Cenabás hoy día tiene 240 profesionales y la realidad es totalmente distinta y no reconoce un rol intermediario, sino que reconoce un rol comprador. Es una diferencia semántica, pero que es de tremenda importancia para nuestro rol. La siguiente, por favor. Ahí está el reconocimiento formal, ¿ya? Que nos flexibiliza y nos permite hacernos cargo de cómo estamos operando hoy día. La siguiente, por favor. Este es un tema, el segundo punto, que es la adjudicación múltiple, que es uno de los aspectos que mayor impacto puede tener para nosotros como sistema de salud en varios aspectos. Esto resuelve particularmente dos temas. Y en simple es que el sistema de salud chileno en su proceso de abastecimiento no ponga todos los huevos en la misma canasta. El año 2020 partimos con un problema de proveedores de la industria local, laboratorios que producían fármacos para la antisepsia en pabellón, clorexidinas, y fármacos para sueros y otros productos basados en agua, que tuvieron contaminación por la bacteria Burkholderia, ¿ya? Y el sistema chileno de salud estaba basado en el abastecimiento a través de un solo proveedor. Un solo proveedor tenía todo el abastecimiento o gran parte de la participación de mercado. Habían otros dos proveedores, en ambos casos pasó lo mismo. Dos proveedores que tenían una porción menor del mercado que no fueron capaces de responder con la celeridad que necesita el sistema de salud frente a este cierre de producción correctamente aplicado por el Instituto de Salud Pública, producto de esta contaminación. Si hubiéramos tenido el contrato diversificado en más de uno, hubiéramos tenido una respuesta mucho más eficiente. También, y todos sabemos que la salud obedece a situaciones que no son del todo planificables, y a veces hay pic de demanda, como la que tuvimos en el 2023, cuando tuvimos un impacto por virus sincicial, que no son posibles de resolver con un solo proveedor. Y es necesario tener más de uno. De hecho, a pesar de que uno podría pensar que la adjudicación múltiple o adjudicar a más de un laboratorio el mismo fármaco en condiciones gestionadas y validadas por la autoridad sanitaria, no es que Cenabás decida por sí y ante sí comprar a más de uno, digamos, sino que solamente cuando el producto es estratégico, el producto es crítico y el producto es importante para alguna área, algún proceso de abastecimiento, por ejemplo, campaña invierno. Nosotros demostramos que las urgencias que salimos a comprar en campaña invierno para resolver el abastecimiento del único proveedor que teníamos son más caras que haberle comprado desde el origen a dos. ¿Okay?
Ahí están los dos ejemplos. Pasemos a la siguiente, por favor. Aquí están los beneficios. Garantiza continuidad de abastecimiento, porque tenemos más de un laboratorio que nos está abasteciendo y si hay uno con problemas, el otro resuelve el tema. Aumentamos la competencia y a pesar de que podríamos pensar de que vamos a comprar al segundo, que es un poco más caro que el primero en general, el costo de la urgencia es mucho más caro que planificadamente comprar a más de uno. La siguiente, por favor. El tercer aspecto que es parte de nuestra flexibilidad que requerimos en este contexto es que Senabás desde el año 2015 y a través de los diversos gobiernos, 2015 con farmacias comunales, 2020 con la ley Senabás que el presidente Piñera promulga para vender a personas a través de farmacias privadas, van todas con el mismo objetivo, reducir el gasto bolsillo. Pero tenemos una cortapisa como institución, que solo podemos comercializar a farmacias lo que ya estamos comprando para hospitales. Lo que pedimos acá es poder comprar para farmacias, así de simple. Hoy día, yo soy ingeniero, no soy médico, digamos, pero hay una serie de medicamentos que se comercializan en el retail que no se usan en hospitales, porque el hospital puede integrar medicamentos en una atención cerrada, pero que el médico en atención ambulatoria prescribe un producto coformulado. Hay muchas presentaciones de medicamentos y medicamentos coformulados que hoy día no los compramos por hospitales, por lo tanto no los podemos ofrecer a farmacias en retail y no pueden ser comercializados con las ventajas que tiene a través de Senabás, que ha ido creciendo sistemáticamente esa línea de abastecimiento que reconoce ese éxito, el gran problema que había de gasto de bolsillo en los chilenos. ¿Okay? Es eso, comprar para farmacia y generar este monopsonio con las cadenas de farmacia. Hoy día tenemos una cadena operando con nosotros, que es la cadena Salcobrand, y alrededor de 700 farmacias independientes. Llegamos a casi 1.600 en total, considerando las sucursales de Salcobrand más todas las independientes. Y estamos absolutamente comprometidos en seguir creciendo en eso. Tenemos mucho espacio de crecimiento. Eso es. Y el cuarto es, y tiene que ver muy estrechamente con lo que explicaba la directora del ISP, la doctora Ferrecho, respecto de dispositivos médicos. Hay una situación en dispositivos médicos en lo que nosotros hacemos. Todo nuestro crecimiento ha sido fundamentalmente y muy exitoso, muy virtuoso en fármacos. En dispositivos médicos, producto de la desregulación, nuestra participación es cada vez menor. De nuestra gran canasta, de más de 2.000 productos intermediados, solamente 400 son dispositivos médicos. Y si quisiéramos ser rigurosos, solo 200, porque los otros 200 son ayudas técnicas, que corresponden a un programa específico. O sea, en simple, solo intermediamos 200 dispositivos médicos y le dejamos a los hospitales en la indefensión de comprar directamente y negociar cada uno por separado los dispositivos médicos. Queremos aumentar dramáticamente nuestra presencia en dispositivos médicos en la red, porque le estamos haciendo un beneficio similar al que podríamos hacer al que estamos haciendo con fármacos. Para eso necesitamos recomponer la dotación aumentando 5 cupos de profesionales para dispositivos médicos. Cabe destacar que desde el 2015 al 2025, Senabás solo tuvo aumento de dotación producto de ley Senabás con 69 cupos. No ha habido ningún otro aumento y Senabás ha cuadruplicado su operación, ¿ya?, en los últimos 10 años. Y el último punto, finalmente, una de las acciones que estamos haciendo sostenidamente es la importación, para complementar el abastecimiento de la industria local. Y eso, como complemento, no como sustituto de la industria local, resulta tremendamente positivo para acceder a medicamentos que comercialmente no son atractivos para producir en Chile, o importar directamente por parte de la industria privada en Chile, o medicamentos cuyo precio en Chile es mucho más alto que el acceder a la importación, por ejemplo, a través de la Organización Panamericana de la Salud o directamente a través de los diversos laboratorios que hay en el mundo. Para eso necesitamos poder acogernos a las reglas del comercio internacional. Y las reglas del comercio internacional son distintas a la compra local. Cuando yo compro en plaza, exijo la firma de un contrato, exijo un montón de acciones que esta flexibilización nos permitiría ser más flexible, valga la redundancia, en el comercio internacional. Eso es, señor presidente, muchas gracias por su intermedio. Muchas gracias, señor Espina. Abrimos entonces el debate para que los señores senadores
señora senadora pudiesen realizar preguntas, comentarios, reflexiones. Senador Castro. Sí, gracias, presidente. Saludar a la directora del ISP, la doctora Ferreggio, y también al director de la Central Nacional, don Jaime Espinosa. En este capítulo del proyecto de ley que aborda nuevas facultades y regulaciones, yo no puedo dejar de olvidar, a propósito de una enmienda que me alegro que esté incorporada en este proyecto, que es la asignación a múltiples oferentes cuando se trate de importación. ¿Por qué? Por el caso Burcordelia, presidente. Dramático caso que hace 2 años provocó muertes, sumarios, investigaciones, algunas de las cuales ni siquiera terminan todavía en la red asistencial. Provocó la salida de su predecesor, doctora Ferrequio, en su momento, un momento muy grave, muy delicado. Pero más allá de eso, era la imposibilidad que tenía la central de abastecimiento de no poder otorgarle a más de un proveedor de suero, que en este caso era Sanderson, que copaba 70-80% del volumen de la oferta, sabiendo que había contaminación en ese producto, desgraciadamente, y no tenía herramientas para poder hacer asignación múltiple, ¿verdad?, a otros proveedores. La va a tener. Qué bueno que, a pesar de que ha pasado el tiempo, va a haber un cambio para que tenga todas las ofertas posibles, sobre todo a productos tan esenciales como los sueros. 2. Me gustaría que se pudiera aludir o referir a algo que la doctora Ferreiro sabe muy bien, que no es de competencia estricta de ella, pero es una queja permanente que tienen en la industria de dispositivos médicos, que es que hoy día parte del problema del ítem 22 del Sistema Nacional de Servicios de Salud, los bienes y servicios de consumo, las más altas deudas, los más largos tiempos de espera, que superan 120, 150 días o más, sufren los proveedores de sueros, marcapasos, monitores, sondas, catéteres, dispositivos médicos, y que son la llave que estrangula en un minuto determinado a un hospital porque el proveedor ya se aburre de que no le paguen y deja de entregar los productos y el hospital ahí cae en su oferta porque dice no puedo hospitalizar, no puedo operar, no puedo porque no tengo insumos, dispositivos médicos, que es lo moderno, pero también es lo que hoy día es un cuello de botella en ese aspecto. Yo sé que usted no es la subsecretaria de redes, yo sé que usted está en la regulación, pero usted ha escuchado y sabe de este problema que me gustaría a mí sintonizarlo con la realidad, que me parece que es clave. Y por último, destacar que la Cenabas tiene una ley que a mí me encantaría que en algún momento, ley que apoyamos, estamos hablando en pandemia, 2019, 2020, 2021, una ley que propició el expresidente Piñera, que siendo de la oposición de la época, sin embargo, transversalmente en la Cámara, quienes estábamos y acá en el Senado también se despachó, que buscaba bajar el precio de los medicamentos. Hemos tenido versiones disímiles en el tiempo de los resultados y efectos de la ley Cenabas. Para otro instante, o si lo puede hacer por oficio, un reporte de la ley Cenabas. Lleva el nombre de la institución que usted dirige, señor Espinosa. Entonces, Espina, perdón, Jaime. Entonces es claro que han pasado 5 años. ¿Hasta dónde han bajado los medicamentos por efecto de la ley Cenabas? ¿Hasta dónde en esa gradualidad que iba desde la farmacia independiente, después la farmacia cadena regional, después en la tercera etapa las cadenas grandes de farmacias nacionales? ¿En qué punto nos encontramos? Desde el punto de vista del precio para el consumidor, que es clave saber cómo se evalúa hoy día. Esos son mis comentarios, presidente. Gracias, senador Castro. Yo tengo algunas consultas. Primero para la directora del ISP. ¿Cuál es su opinión de esta acreditación más bien automática? Es decir, si dispositivos médicos están debidamente acreditados por agencias internacionales de alta vigilancia, como la FDA o alguna agencia europea, ¿por qué por qué no podría ser automática la certificación? Es decir, teniendo esa acreditación, check, y se puede incorporar por la cantidad de dispositivos médicos que hay a regular, es enorme. Entonces, ¿cuál es la opinión respecto de que esa acreditación sea automática y que no tenga que haber necesariamente una revisión del ISP? Y para la Cenabas, para el señor Espina, la adjudicación múltiple,
¿cómo ven los mecanismos adecuados para poder prever de que esa adjudicación múltiple nos asegure la calidad uniforme del dispositivo o del medicamento a adquirir? ¿Cómo aseguramos esa uniformidad de la calidad? Y también un poco en la línea de la inquietud que plantea el doctor Castro, ¿cuáles han sido los resultados respecto del gasto de bolsillo en las farmacias populares? ¿Y cómo evalúan ustedes el trabajo con las farmacias populares y cómo evalúan estos convenios con las farmacias privadas también? Si pudiesen rápidamente plantearnos algunos temas, algunas materias sobre ello. Y finalmente, el gran problema que tenemos hoy día nosotros con los medicamentos tiene que ver con el gasto bolsillo. El paciente no tiene ninguna posibilidad de negociar ni con la farmacia ni menos con los laboratorios individualmente. Por lo tanto, uno lo que tendría a pensar es cómo agregamos demanda de tal manera de poder negociar precios distintos. Así como se ha hecho con farmacias populares, como se ha hecho con las farmacias privadas, uno podría pensar también de que el sistema privado de seguros de salud pudiesen tener, en el caso de las ISAPRE, pudiesen tener la posibilidad de incorporar en sus planes de salud la provisión de medicamentos también. ¿Y cómo ven ustedes la posibilidad de que efectivamente la Senapaz también pueda, porque de hecho las ISAPRES hoy día negocian con las farmacias descuentos y todo ello para bajar el precio de los medicamentos, como también negocian con los prestadores institucionales también el costo de las atenciones? Entonces, ¿cómo ven ustedes la posibilidad de ampliar esto también, de hacer compra y poder obtener mejores precios también para proveer a los seguros de salud, en este caso a las ISAPRES, para que las ISAPRES puedan ofrecer en sus planes de salud coberturas también con medicamentos incluidos? Esas serían como las preguntas. Si tenemos algunos minutitos para poder, por lo menos, hacer comentarios generales, y lo que no alcancemos a tener responder ahora, lo podrían hacer llegar por escrito. Doctora. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Bueno, el tema de la reliance automática o la confianza, el peligro, por ejemplo, la experiencia que hemos tenido en el instituto, que lo autoriza Estados Unidos un producto, o Europa, producción suiza, y acá vienen a registrarlo y está producido en Turquía, por ejemplo. Caso verdadero. Entonces, nosotros tenemos que revisar el dossier que autorizó Estados Unidos, por ejemplo, porque a veces o cambian los componentes y en los dispositivos médicos es aún más difícil. Pueden cambiar el material de los... Entonces tenemos que estar seguros que lo que estamos autorizando es exactamente lo mismo que autorizaron la agencia de alto nivel. Eso sería, o sea, no podemos simplemente hacerlo automático porque nos pasa una y otra vez. Entonces tenemos que estar seguros, y lo que le exigimos al laboratorio que viene a registrar, que nos pase el mismo dossier que la autorizó, que le presentó a la otra autoridad. Y no crean que lo hacen. Nosotros en este momento abrimos la oferta e invitamos a los de medicamentos biológicos, que son los más complejos, que postulen, tienen que postular a pasar por el proceso abreviado, presentándonos el dossier original. Y poco de la lista, como el 30% solamente, se animó. O sea que no es tan... porque probablemente tenían cambios. En el tema... Bueno, el tema... ¿Cuál era el 2 que te planteó a ti? No, básicamente no sé si el doctor Castro con el ISP quedó conforme, porque las otras preguntas son más bien para Senapaz. De la diversidad... No, bueno, eso sí, más. Correcto. Las demás preguntas son para Senapaz. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, primero, respondiendo a las preguntas del senador Castro, o comentarios, señor senador Castro, agradezco los comentarios respecto a Ulcorderia, para nosotros nos daría una fuerza, un músculo para poder adjudicar a más de uno. Contarles de que los productos que se producen en Chile, valga la redundancia, farmacéuticos, son porque obviamente Chile tiene ventajas competitivas de producción en Chile. O sea, la economía de escala que se puede lograr en la India produciendo para miles de millones de personas no se logra cuando se produce localmente. ¿Y qué pasa con esos productos? Son productos que tienen condiciones logísticas muy caras para traerlos de la India. Por ejemplo, productos basados en agua, clorhexidina y sueros. ¿Por qué? Porque es caro importar agua, ¿cierto?
¿Ah? El transporte marítimo es muy Claro. Tuvimos que importar agua de Brasil para resolver el problema. Y así paramos el sistema de salud chileno importando agua de Brasil. El 98% de un suero, el 99% de un suero es agua. Y créanme que es muy caro traer agua en camiones de Brasil. Porque lo que traemos, cuando traemos un suero, un agua bidestilada u otro, es traer agua. Por eso es clave que tengamos la posibilidad de generar competencia en la producción de esos productos, que es conveniente producirlos en Chile y no que quedemos con todos los huevos de la misma canasta, que es un solo laboratorio que es Sanderson. Hay otros laboratorios, está Biosano, está Baxter, hay varios otros laboratorios que podrían aumentar su producción y diversificar el riesgo. ¿Ya? Eso respecto de la Burkholderia. Respecto de mayores deudas de dispositivos médicos, yo creo que una de las causas que yo podría apostar a que es esa, de que haya un mayor endeudamiento de los hospitales en dispositivos médicos, es porque los dispositivos médicos no son intermediados a través nuestro. Cuando son intermediados a través nuestro hay uno o dos laboratorios idealmente que abastecen a toda la red y la red se preocupa de cumplir con esos pagos, porque si no el laboratorio suspende a toda la red. Respecto a los resultados de la ley Senabas, me comprometo con enviarles un informe detallado, ¿ya? Pero les puedo adelantar varias cosas, ¿ya? Ambas iniciativas, la iniciativa de las farmacias comunales o populares y la iniciativa de ley Senabas que implementó el expresidente Piñera, ambas han sido a nuestro juicio tremendamente exitosas, ¿ya? Hoy día las farmacias comunales, independientemente del color político de cada municipio, son un éxito de gestión. De hecho, la más exitosa es de la farmacia comunal de Talca, cuyo alcalde es de la Unión Demócrata Independiente, y tiene 6 sucursales y está ganándole espacio a las cadenas que hay en el municipio de Talca. Y además está planificando instalar sucursales de su farmacia que se llama Farmacia Mejor Salud o Mi Salud, en otras comunas que no tienen la capacidad de gestionar una farmacia comunal. Las farmacias, muchas de ellas se autofinancian, ¿ya? Y transfieren, hay muchos ejemplos exitosos de farmacias comunales, insisto, transversales en Chile, y hoy día Senabas transó el año pasado casi 50.000 millones en las farmacias comunales, ¿ya? Esos 50.000 millones son no menos de 120.000 millones que no salen de los bolsillos de las personas, ¿ya? La farmacia comunal tiene un volumen grande de ventas gracias a que transfiere directamente, casi agregándole un porcentaje de administración, el valor del costo que nosotros tenemos para los hospitales de los fármacos. Pero también las farmacias de ley Senabas, las farmacias privadas en convenio, independientes o de cadena, también se complementan en esto. ¿Por qué? Porque la farmacia independiente tiene la capilaridad que no tiene la comunal. Nosotros tenemos casi 1.000 independientes, aparte de Salco, y solo 160 farmacias comunales. Por lo tanto, la distribución territorial la hacemos con la farmacia independiente, ¿ya? El ahorro que está teniendo la gente es superior al 50%, o sea, estamos pagando en promedio menos de la mitad, ¿ya?, por los fármacos. Pero me comprometo a mandar un informe porque, insisto, de nuestra perspectiva es una estrategia tremendamente exitosa. Tiene mucho que crecer porque hoy día tenemos una participación todavía muy menor respecto de todo el retail que se vende. Quizás también, ¿por qué? Porque no podemos comprar medicamentos que la gente necesita, pero que no compran los hospitales, ¿ya? Eso. Muchas gracias, señor presidente. Senador Castro, Perdón. Una precisión. Si pudiera aludir, don Jaime Espina, a la crítica que hacen muchas veces las farmacias comerciales en dos aspectos. El tiempo de demora desde el momento que se hace la petición de compra hasta que llegue el producto. Y dos, el margen de utilidad. Porque hay un fenómeno ahí. Y por eso se van inclinando por dejar la compra vía Senabas y la hacen vía distribuidora comercial. Entonces, si ese punto lo pudiera precisar. Sí, y además agregar respecto a la opinión, si es que te parece darla, respecto de la posibilidad de incorporar a los seguros privados de salud en el convenio para poder acceder a precios más bajos y así que eso se pueda traducir en la cobertura de medicamentos en los planes de salud de las ISAPRES. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio responder al senador Castro. Yo creo que podemos revisar y veo bien factible la posibilidad que a través de los seguros podamos hacer algo con nuestra oferta de fármacos, ¿ya? Pero eso hay que mirarlo más, revisarlo bien.
Respecto de los tiempos de demora y del margen, como lo va a poder ver el informe que les voy a enviar, la ley Senabas fue un aprendizaje brutal desde el 2020 a la fecha y hemos ido apretando la tuerca de un inicio bastante poco exitoso al nivel que tenemos hoy día. Tuvimos que hacer cambios de todo tipo, desde, por ejemplo, replicar lo que teníamos con los hospitales, que es el despacho de la industria, ¿cierto? De la industria, el laboratorio manda el paracetamol al hospital. Eso es el modelo que tiene Senabas por 10 años y que es muy exitoso para hospitales. Pero cuando nosotros le pedimos al Laboratorio Chile que despache paracetamol a la farmacia Juanita, ya hizo tilt, ¿ya? Entre otras cosas. Bueno, de hecho, tuvimos que asumir nosotros un rol de intermediador físico con las farmacias independientes, ¿ya? Para proveerles el nivel de servicio que el privado tiene a otros precios, obviamente. Hemos ido avanzando mucho en el tiempo de demora. Hoy día el tiempo de demora es de alrededor de una semana. O sea, piden y una semana tienen el producto. Un hospital de 60 días, ¿ya? Porque son otros volúmenes, otros tamaños, otra logística. Hoy día nosotros nos piden una semana y la semana siguiente tienen el fármaco en la farmacia independiente. La farmacia de cadena que está con nosotros, que es Alcobrán, que tiene muy pocos productos en relación con una farmacia independiente. Una farmacia independiente tiene del orden de una canasta de casi 400 fármacos. La farmacia Salcobrán tiene el orden de 25 fármacos, los más importantes, eso sí. Tiene un modelo de abastecimiento distinto. Ellos tienen su propio centro de distribución. En cambio, la independiente tiene que ser despachada por nosotros y estamos a una semana. Para contrapunto, Socofar, que es una de nuestras competencias, estos distribuidores que hay, porque no es la industria farmacéutica directa la que le vende a las farmacias chicas, sino que son los distribuidores, Sacofar, Ñuñoa, Droguería Toledo y muchos otros, con ellos competimos. Uno puede pedir en la mañana y llega en la tarde el fármaco, pero 4 o 5 veces más caro que lo que vendemos nosotros. Por eso, una semana lo consideramos adecuado desde el punto de vista de un mejoramiento del servicio dramático que hemos tenido. Respecto del margen, también entendemos que fue un problema al inicio porque obviamente cuando incorporamos a la farmacia independiente estamos incorporando como un emprendimiento de un privado que tiene que tener un justo lucro, ¿ya? Y nosotros nos metemos en eso porque le estamos poniendo un precio máximo de venta, ¿ya? Y el precio máximo de venta en muchos casos era muy bajo para un producto que valía muy poco. Una caja de paracetamol para nosotros nos cuesta 600 pesos y poner un margen del 100% hacía ganar otros 600 pesos a esa farmacia. O sea, no le movía la aguja y ni siquiera le pagaba los costos de operación. Pero es distinto cuando el medicamento vale 100.000 pesos. Ahí dar un margen de un 20% ya es sustantivo. Y en eso hemos trabajado sistemáticamente. Ya vamos en el tercer método de cálculo de precios techo, ¿ya? Para ir mejorando eso, porque sabemos de que el crecimiento nuestro en las farmacias independientes pasa porque se compatibilice el transferir el precio bajo a las personas, pero con el justo rentabilidad que corresponde a ese emprendimiento privado. No queremos, obviamente, quebrar a esos emprendedores privados porque son nuestros socios en llegar a las personas. La Senabas no tiene farmacia. Eso es un poco lo que puedo responder. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Espina. Agradecemos también al señor Espina, a la doctora directora del ISP, al señor Martorell. Tenemos un tercer punto, pero el invitado no pudo, de inmediato, senador, el invitado que teníamos no pudo estar presente, por lo tanto el tercer punto lo vamos a dejar para la próxima sesión. Sí, me había pedido la palabra, sí, antes de cerrar, el presidente del Colegio Químico Farmacéutico, también el senador Chaguán. ¿Usted cierra, senador? No, antes. Antes, perfecto. Adelante, quisiera que también fueran considerados los gremios para poder argumentar respecto del proyecto de fortalecimiento de FONASA. Acá está Ernesto Rojas, que es presidente justamente de uno de las federaciones de trabajadores de la autoridad sanitaria. Y están los otros, sí. Entonces, me encantaría que los trabajadores estuviesen incorporados en la discusión y fuesen debidamente escuchados durante la discusión del proyecto. Sí, senador, hay algunos gremios que ya están considerados, entiendo que ustedes ya están considerados, es cosa que se agrega a la lista de invitados y procederemos con las invitaciones cuando corresponda invitar a los gremios. Don Jorge.
Muchas gracias, señor presidente. Brevemente, en el fondo, es solamente que tengan en cuenta, y como una recomendación, creo, o por lo menos en este caso necesaria, cuando se habla de traspasar temas a las Ceremis, que primero se vea la capacidad instalada de las Ceremis. Ya nos pasó en la ley de fármacos 1, donde el mismo ISP, de hecho, también delegó varias cosas a las Ceremis de manera, en fondo, tercerizada, donde tenemos regiones literalmente abandonadas, sin fiscalización, y traspasarle nuevamente algo como, por ejemplo, dispositivos médicos, que es gigantesco. Tenemos un grave tema y mi recomendación, si fuera posible, es evaluar esa capacidad instalada solicitando al Ministerio de Salud un informe de la misma manera de qué tienen las Ceremis, cuántas personas tienen disponibles y finalmente si pueden hacerse cargo de todo lo que queremos, porque finalmente uno pide, pero después cuando llega a las regiones se siente que en el fondo hay una desconexión con eso. Y de la misma manera hay un tema de la capacidad instalada y los tiempos de los registros, que finalmente la directora lo plantea muy bien en ese caso, pero es saber cuánto nos estamos demorando en un registro, porque finalmente todo esto que nosotros queremos hacer es cuántas personas tenemos para lograrlo. El director Espina lo plantea muy bien pidiendo cargos finalmente, porque también esas son las personas que tienen que trabajarlo, pero hoy día las personas que están en el ISP son las personas que tenemos. Entonces, mi recomendación hacia ustedes, senadores. Muchas gracias, don Jorge. Doctor Martorell, al respecto. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a los honorables senadores y senadora, que se retiró. Comentarles que el informe financiero del proyecto incluye y está considerado, digamos, el rol de la Ceremis, digamos, en esta regulación, y entonces el informe financiero incluye cargos para la Ceremis. Esto es algo bien relevante porque sabemos lo difícil que está generar espacios en el presupuesto. 30 cargos para el Instituto de Salud Pública en fortalecimiento en este capítulo y 22 cargos en la Ceremi para el rol que juegan las Ceremis en esta regulación. Entonces eso es bien relevante. Es el aumento más importante que tiene este proyecto en términos de cargos autorizados y por supuesto los 5 cargos para Senabast que están considerados. Quiero hacer 2 comentarios, si me lo permite, senador. Por supuesto, doctor. Adelante. Uno sobre la pregunta que hizo el senador Castro de la deuda a proveedores y donde los proveedores de dispositivos médicos están especialmente, digamos, molestos por la falta de pago, y como este proyecto, más que el capítulo del Instituto de Salud Pública, yo diría que el capítulo que tenemos de Senabast en este proyecto va a facilitar una parte, o sea, aliviar una parte de esa problemática al intermediar una mayor cantidad de dispositivos médicos por Senabast. Por un lado, por un efecto reducimos los precios de los dispositivos médicos al agregar demanda y eso facilita, digamos, reducir esa deuda también. Y por otro lado también facilita porque Senabast tiene reglas bien estrictas cuando despacha o no despacha lo que se está solicitando y entonces retiene el producto si es que hay una deuda con los pagos anteriores. Entonces eso es una metodología que tiene Senabast en fármacos principalmente hoy día, pero que con este proyecto podemos extender también digamos, a la intermediación de dispositivos médicos y aumentar el espacio de Senabast en esa materia que es muy relevante para los establecimientos de salud. Y el último comentario que quería hacer era sobre el rol de Fármacos 2 con este proyecto, que es algo que por supuesto, hemos analizado y fue una de las consultas o comentarios iniciales que hizo el senador Macay antes de retirarse. Y por supuesto que la ley de Fármacos 2, tal como dice la directora, incluye una materia muy similar y este proyecto también, si bien este proyecto incluye elementos adicionales que son, uno podría decir, optimizado con respecto al proyecto de Fármacos 2. Entonces, quizás decir que si se aprueba la ley de Fármacos 2 como está, es un avance y lo que le falta se podría indicar en este proyecto. Es decir, tendríamos que ahí reescribir alguna parte mediante indicaciones de este proyecto para indicar lo que se apruebe en Fármacos 2. Entonces podemos progresar, digamos, en 2 etapas si es que se diera esa situación, o podemos también, o sea, si este proyecto se tramitara muy rápidamente también estaría bien. Entonces cualquiera de los 2 que salga primero estaría bien, es la posición que nosotros hemos estado tratando de explicar. Muchas gracias, senador y senadores.
Perfecto, muchas gracias, doctor Martorell. Bueno, por haberse cumplido el tiempo y el objeto de esta sesión. Bueno, nos pasamos el tiempo, pero no importa. Esta se levanta.